Y vamos a cuidar nuestro cuerpo desde Clínicas Med. Nos acompaña la nutricionista de este centro. Ella es Sandra Toral. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y vamos a hablar un poquito de que ahora empieza ya la locura, ¿no? La locura de que hay que destaparse, hay que mostrar brazos, piernas, ya mismo bikini, y empezamos a querer tener el cuerpo 10 en 2 meses, y eso no es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Hay que conseguirlo, pero a lo largo de todo el año, ¿no, Sandra? Pues sí, buenas tardes. Bueno, pues ahora es el destape, la época del destape. Además se ha adelantado un poquito la primavera, vemos que ya hay gente en la playa y ya pues se empieza a escuchar un poquito el tema de la pérdida de peso, es decir, la operación bikini. Y en este caso, bueno, pues hoy me gustaría que hablemos un poquito sobre los riesgos que conlleva pues perder peso para ponernos una prenda de ropa, en este caso una prenda de baño determinada. Y bueno, pues hablar un poco de cómo podemos prevenir hacerlo de forma puntual en un mes. Claro, es que en un mes no conseguimos nada, sino que nos destrozamos nuestra salud, ¿no? Claro, en este caso, pues yo siempre hablo de la motivación, es decir, los motivos que tengamos para una pérdida, para buscar una pérdida de peso. La motivación para que el proyecto o la pérdida de peso pues tenga el mayor éxito posible, debería tener unos motivos intrínsecos, es decir, pues que a la persona le preocupe su salud o bueno, o en este caso su autoestima, o por ejemplo me encuentro personas mayores que pues cuando van al parque a jugar con sus nietos notan que no tienen un rendimiento físico pues para la situación. Claro. ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos estos motivos, es muy probable que cuidemos nuestra salud, busquemos la pérdida de peso y mantenerla a largo plazo. Claro, durante todo el año, claro. Bueno, pues adoptando medidas de comer más sano durante todo el año. Oye, que si lo hacemos durante todo el año, hay momentos puntuales en los que podemos saltárnoslo. Pero claro, si lo vamos a hacer solamente 2 meses al año, en esos 2 meses estamos súper estrictos y luego siempre se ha hablado de ese efecto rebote. Claro, el problema es ese, que a la hora de perder peso yo siempre indico que uno de los factores más a tener en cuenta es la paciencia. ¿Qué sucede? Que entre que nos movemos en una sociedad en la que la paciencia cada vez se trabaja menos y además queremos la pérdida de peso ya, porque mañana hace 25 grados y quiero sacar el bikini ya, ¿qué sucede? Pues que esa motivación es totalmente extrínseca. Probablemente cuando pase el verano y llegue octubre y nos pongamos el cuello alto, otra vez eso pasa a un segundo plano y ahí es donde está el riesgo, porque claro, perdemos mucho peso de golpe, luego lo volvemos a ganar y al final es un pequeño bucle pues del que cuesta salir si no se enfoca el proceso desde otro punto de vista. Además, esas dietas milagrosas que empezamos a realizar, porque nos vamos a meter todos en el mismo saco, ¿no? De repente, venga, 3 días solo fruta. Eso es muy dañino para nuestra salud, ¿no? Totalmente. Hay un factor súper importante a tener en cuenta, que es la composición corporal. En mi caso, en consulta, siempre en la primera visita, pues es uno de los puntos que trabajo, analizar la composición corporal de la persona. Normalmente, pues se hace una bioimpedancia, en mi caso trabajo con Tanita, hay diferentes medidores. Ah, que es un medidor, ¿no? Sí, sí. ¿Y ese medidor qué es lo que hace? Que te dice... Claro, nos mide la masa grasa, masa muscular, agua corporal total, mineral óseo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros buscamos una pérdida de peso, la pérdida debe ser equilibrada y satisfactoria. Para eso debemos centrarnos en la grasa, que es el punto de control importante, pero hay otros parámetros que varían, como puede ser el agua y el músculo. En este caso el músculo es un factor que, digamos, pues en la calle, cuando uno, pues nada, voy a hacer una dieta que he sacado de internet, o voy a hacer una dieta que me ha dado mi vecino. Que le va muy bien. Claro, solo mira el peso que pierde total, pero no mira la calidad en que ha perdido ese peso. Si ese peso se ha perdido en masa muscular, bueno, habrá perdido quizá un poquito de grasa, pero gran porcentaje de masa muscular, pues ahí es donde viene el problema, sobre todo de efectos rebote, porque a medida que perdemos masa muscular a nivel metabólico es lo peor que podría pasar ante una pérdida por el tema del gasto calórico. Ajá. Y de la composición en sí, porque no nos estamos centrando en la grasa. En la grasa, por lo tanto, ninguna dieta en la que solamente vayamos a comer algo en concreto, o proteína, o hidratos, o no sé, o verduras, no, debemos tener una dieta variada
Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Que hay que mirar muy bien las etiquetas, intentar tomar menos azúcares y cantidades, porque a veces el truco está en comer en un platito pequeño, ¿no? Siempre me ha dicho a mí... Bueno, yo ahí siempre digo, un plato pequeño tampoco, esto es un poco psicológico, Ajá. depende de la persona. Hay personas que comen con un poquito de ansiedad y el utilizar cubiertos pequeños les viene bien para modular la velocidad. Sí. Bueno, el plato pequeño porque lo ven más llenito que el grande, pero yo siempre trabajo las proporciones. Las proporciones. Claro, más importante que la cantidad total del plato es la proporción, no hay que comer poco. Por hay que comer ejemplo, vamos a equilibrado. poner un ejemplo de la proporción. Según la persona, el tipo de composición corporal que tenga, el peso, por ejemplo, yo peso 53 kilos, a veces 50 y pico, 53 y medio. En función a mi peso, yo debo comer tanto de proteína, tanto de hidrato de carbono, no sé, ¿cómo lo haces? Claro, en función a tu peso, por ejemplo, si ponemos el caso práctico en ti, acudirías a mi consulta y te haría un test para ver una composición corporal y una entrevista, porque es súper importante saber tu historia clínica, tu historia dietética, porque cada cuerpo, cada organismo tiene unas necesidades. Ajá. La práctica de ejercicio físico, todo eso influye mucho a la hora de las proporciones y los alimentos que incluir en tu alimentación. Claro. Pero si hablamos de una alimentación general, claro, tus proporciones probablemente van a ser muy diferentes a las de otra persona que acuda a consulta, a las mías, cada persona. Claro. Pero bueno, es algo a nivel general. Quizás suena más complicado de lo que parece, pero trabajando la educación alimentaria, yo lo suelo hacer en mi caso pues de forma práctica, en consulta, con fotos, imágenes, vídeos o incluso a la práctica teniendo ahí alimentos y enseñando en un momentito pues cómo equilibrarlo. Claro, la gente piensa, bueno, me tengo que comprar un peso, pesarlo todo, medirlo todo, ay, qué agobio. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Bueno, no es tanto porque a veces con 3 o 4 cositas que se pesen se puede avanzar mucho, pero tampoco hay por qué pesar con medidas caseras o simplemente de forma visual, pues explicando proporciones, pues por ejemplo en un plato equilibrado diríamos, pues vamos a intentar que la mitad del almuerzo, la mitad del volumen del plato sea verdura. Ajá. Vamos a intentar que por ejemplo la otra mitad, gran parte, pues sea el contenido proteico y un puñadito, dependiendo de la persona, porque claro, no sería igual en tu caso que un chico que venga con 85 kilos, mida 1,80 y haga crossfit a diario. Claro. Ya las proporciones cambian, pero sí que se podría explicar de forma visual, pues esta es la parte de hidrato o de grasa, explicar un poquito proporciones. Sobre todo lo que hoy, Sandra, quieres hacer hincapié en el programa que estamos teniendo es que nadie cometa esas locuras ahora con el tema de la operación bikini. Que si quiere empezar a cuidarse lo haga de forma pausada. Que bueno, estamos en marzo, que hay tiempo, que está bien que aquí el verano llega antes. Pero, oye, vamos a estar estupendas para el verano, pero mucho más para el siguiente, ¿verdad? Claro, porque para mí el punto más importante a trabajar siempre en alguien que acude a consulta es la salud. Es decir, perdemos peso, pero ¿a qué precio? Y la salud tiene un precio. Entonces, cuando se hacen dietas estrictas, normalmente hay déficits nutricionales, pues puede ser pues porque no haya un buen consumo de carbohidratos, porque hay muchos falsos mitos sobre este grupo de alimentos, porque no haya un buen contenido en grasa, y es súper importante recordar que cada celulita de nuestro cuerpo está recubierta por una capita de grasa, con lo cual es importante el aporte de grasa saludable. ¿Qué tipo de grasa? Pues de pescado azul, frutos secos, aguacate y aceite de oliva virgen extra, muy importante. Por supuesto, sí. Y bueno, y en cuanto al déficit nutricional, por ejemplo, las dietas que se hacen, que son muy bajas en carbohidratos, tienen mucho déficit de vitaminas del grupo B. ¿Qué sucede? Que estas vitaminas pues interfieren mucho en el buen estado de las uñas, que no estén quebradizas, de la piel, del cabello. El pelo, ¿verdad? Que a veces notamos que el pelo está más débil y nos damos cuenta de que estamos pasando por un momento bajo. Incluso yo a veces cuando me sale alguna llaga en la boca o algo digo, oye, estoy pasando por
momento de baja de defensa, Sí, tengo que cuidarme sí. más aquí, porque es muy importante tener todos esos alimentos, los grupos, cada día, tanto fruta, verdura, Claro, hidratos y carbohidratos, ¿no? Y sí. también proteína, muy importante. Claro, sí, sí. Y hablando también de, por ejemplo, este grupo de vitaminas del grupo B, interfieren mucho en la regulación del sistema nervioso. Entonces, perder peso, pero estar contento, llevarlo bien, un buen estado anímico, es súper importante, porque si pierdes peso pero estás irascible, estás irritado, tienes ansiedad, pues todo eso al final concluye en un proceso que se ha hecho de forma puntual, en el que, bueno, la inversión de tiempo y la inversión económica pues quizás no tengan el fruto que podrían tener simplemente cambiando la forma de ver las cosas. Ujú. Por lo tanto, en ese análisis que hacemos al llegar a consulta, me imagino que a los pocos meses se realiza otro, ¿no? Para ver qué tal ha Sí. sido el cambio, ¿no? Es muy importante los avances que tenemos hoy en día para conocer todo lo que una persona tiene en cuanto a grasa, en cuanto a agua, músculo, ¿no? Claro. Por ejemplo, el músculo, cuando vamos al gimnasio, de repente tú dices, bueno, pero si peso más que antes, porque el músculo pesa más a veces que la grasa, ¿no? Claro, hay veces que en ese cambio de composición corporal muchas veces creemos que es solo perder peso, pero no. Normalmente es un cambio de composición corporal. En este caso puede ser que por la regulación de una alimentación y el deporte baje tu grasa, pero puede ser que tu masa muscular suba un poquito. Entonces, por eso siempre indico que lo más importante no es el peso, es la composición corporal. Claro, que no tengamos ese miedo a la báscula, porque oye, mira, es que yo estoy yendo al gimnasio y en vez de Claro. perder peso he ganado, pero bueno, tenemos que ver si realmente tu composición corporal ha ganado músculo, que eso es lo Claro. que sería lo suyo, ¿no? Sí, bueno, mantener eso, que la pérdida sea de forma equilibrada y que sea buena, y luego sobre todo lo más importante, cómo te sientes. Yo muchas veces antes de subir al peso, casi siempre pregunto a la persona cómo te sientes, cómo te encuentras, de acuerdo a tus cambios, porque muchas veces los resultados por expectativas que generamos pues demasiado elevadas o a corto plazo de tiempo y no deberían estar esas expectativas todavía ahí, pues nos frustramos o esperamos un resultado que no llega, y es que hay veces que la paciencia, dejar tiempo, porque ese cambio de composición corporal conlleva un tiempo y sobre todo viene de la mano de tu cambio de hábitos. Y los hábitos todos sabemos que, bueno, dicen que 20 o 21 días repitiendo una misma acción se consigue un Se hábito consigue, pero hay que repetirlos y de estar forma ahí y habitual, sí. constante. Bueno, pues Sandra, yo creo que nos queda muy claro cuál debe ser nuestro punto de vista, nuestro enfoque hacia el tema Operación Bikini. Verla como algo que queremos que estar bien durante todo el año, no Sí, solamente para una época determinada, ¿no? Y sí. así yo creo que vamos a tomarnos la vida de otra manera, porque nos vamos a gustar más, pero todo el año, no solamente puntualmente, ¿no? Sí, 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 yo animo a que cuando ahora en este mes hagamos el cambio de armario y saquemos los bikinis, que pensemos un poquito y reflexionemos sobre qué significa para mí esa prenda de baño, qué hay detrás de esa prenda de baño y realmente cuáles son los motivos para querer perder peso. Pues Sandra, gracias por acompañarnos. Ella tiene su página de Facebook, de Instagram. ¿Cómo te encontramos? Comer Salud, en Instagram, Comer Salud, _ y en Facebook, Comer Salud, nutricionista Sandra Torales. Bueno, pues Y en ahí la Clínica Med. tenemos, aquí de Clínicas Med, Sí, que ya nos acompaña cada 2 semanitas aproximadamente para darnos esas píldoras informativas sobre cómo cuidar nuestra alimentación, que es la base de nuestra salud, y por eso de ahí lo de comer salud, ¿eh? Hay que comerse la salud totalmente. para estar más Ahí la sana todavía. metáfora. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Muchas Hacemos gracias. una pequeña pausa y seguimos cuidándonos, en este caso, nuestra mente, porque ahora nos acompaña Rosario Bazán, que ella es psicóloga y también terapeuta gestal. Enseguida está con nosotros.